cantad al Señor. Un cántico nuevo, cantad al Señor. Un cántico nuevo, cantad al Señor. Un cántico nuevo, cantad al Señor. Cantad al Señor. Él es creador y dueño de todo. Él es creador y dueño de todo. Él es creador y dueño de todo. Cantad al Señor, cantad al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en este jueves le pedimos al Señor al inicio de esta Eucaristía que nos llene de su gracia y de su amor y que perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Rezamos en esta Eucaristía por el eterno descanso de Reinaldo Pérez. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al Evangelio que yo predico. Por este Evangelio sufro hasta llevar cadenas. Como un malhechor, por la palabra de Dios, no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Eso es lo que has de enseñar. Adviérteles a todos delante de Dios que eviten las discusiones por cuestión de palabras, lo cual no sirve para nada, sino para perdición de los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios como un trabajador intachable, que no tiene de qué avergonzarse y predica fielmente la verdad. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Con quien guarda su alianza y sus mandatos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que el apóstol San Pablo, en esta carta a Timoteo, le está dando una especie de consejos espirituales, parte de su realidad y de su conocimiento, de su certeza más bien, de la seguridad que tiene el apóstol de que le queda poco y quiere dejarle esta especie de testamento espiritual a su amado Timoteo. Y por dónde comenzar mejor en esta especie de canje. Él recibe del Señor la glorificación que va a recibir en la pasión que va a enfrentar el apóstol Pablo, y Él le da a su vez como herencia a Timoteo y a todos nosotros este testamento espiritual. ¿Qué dice Pablo? Lo esencial. No se nos puede olvidar que debemos empezar por lo fundamental en nuestra vida. Debemos siempre ir directamente a lo que de verdad importa. Y dice Pablo: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David. Cada día estamos invitados a hacer recuerdo, memoria, diríamos nosotros, memorial, mejor dicho aún, de Jesucristo. Hacer recuerdo de Jesucristo o hacer memoria de Jesucristo significa tenerlo presente en los momentos fundamentales de nuestra vida. Para Pablo, que lo fundamental es que no se le olvide Jesucristo. Para muchos de nosotros en nuestra vida cristiana, pensamos que nuestra vida cristiana es mejor mientras más yo haga por Cristo Jesús. Y se nos olvida lo esencial, que la vida cristiana es lo que Cristo hace en nosotros. Es la vida de Cristo en mí. No yo haciendo cosas, ocupado en hacer cosas para de alguna manera impresionar o para de alguna manera hacer como que estoy haciendo las cosas bien. Y en ese trillo me puedo confundir y me puedo perder. Es decir, lo esencial es no olvidar a Jesucristo
y que Él es el que hace y obra todo en mí. José Martí dice algo así como que las verdades esenciales caben en las alas de un colibrí. Que no se nos olvide que las cosas esenciales son poquitas, son poquitas. Y en este recuerdo de Jesucristo, Pablo nos invita a cada uno de nosotros a abrazar la cruz, a hacer comunión de la cruz. Comunión de la cruz para que no se me olvide que cuando me acuerdo de Jesucristo, cuando lo tengo presente y hago memoria de Él, Él me está pidiendo a mí que al abrazar la cruz, abrace el dolor, el sufrimiento, la muerte, como Él lo hizo, imitarlo a Él, para que yo pueda de alguna manera, al abrazar la cruz, y Él pueda de alguna manera, analógicamente hablando, sufrir conmigo. Cuando yo abrazo la cruz y todo lo que ella contiene, de dolor, de sufrimiento, de soledad, de abandono, estoy dejando que Cristo me abrace a mí. Y entonces mi vida se va con dos, digamos, verdades fundamentales. Una, que al abrazar la cruz estoy sufriendo como Él sufrió. Estoy viviendo como Él vivió y muriendo como Él murió. Si morimos con Él, resucitaremos con Él, diría el propio apóstol Pablo. Y la otra verdad es que mi vida está llamada a ser una Pascua, vivir una realidad pascual en mi vida, no quedarme abrazando, besando, contemplando la cruz lleno de desesperanza, sino que al abrazar y contemplar la cruz me llene de la alegría de la resurrección, porque Él venció la muerte de una vez por todas. Y en estas verdades fundamentales también está esta pregunta que le hacen, que en este caso de hoy no es una pregunta malintencionada, no es capciosa. La pregunta que le hace este escriba a Jesús: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Hay que entender que este escriba tiene buena intención. ¿Por qué? Porque como judío piadoso sabe que le han puesto demasiadas cargas, demasiados mandamientos o preceptos por cumplir. Y entonces tiene esta preocupación. Y Jesucristo le responde: el primero es este. Y el primero siempre se nos olvida, que es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. El primer mandamiento va unido a la escucha atenta de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios, para que toda mi vida esté en comunión con esa escucha. Si yo escucho a Dios, si yo escucho la voz de Dios en mi vida, si yo me acuerdo, hago memoria de Jesucristo cada día, voy a escucharlo porque estoy en comunión con Él. Y entonces nos invita el Señor a el amor. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo el ser. Y que no se me olvide que el segundo va empastado a este. Amar al prójimo como a mí mismo. Toda la vida de Jesucristo, toda su vida, toda su existencia, fue un tratar de cumplir este mandamiento, de amar a su Padre. Todas sus energías las empleó en esto. Cuando hacía milagros, cuando predicaba las parábolas, cuando enseñaba a los discípulos o apóstoles, estaba tratando de escuchar al Señor y amarlo con todo su corazón. Es a esa invitación a la que el Señor nos extiende hoy y siempre: acordarnos de Jesucristo, vivir abrazados a la cruz, saber contemplar que en la cruz encuentro también la luz que me invita a mí a la resurrección y a vivir esta dinámica de mi vida en clave de Pascua, de alegría y de esperanza. Que así sea. Hagamos oración pidiéndole al Señor por nuestras necesidades y súplicas, por la Iglesia para que continúe anunciando la palabra de Jesucristo resucitado a todos, para que Cristo sea recordado y amado por muchos. Roguemos al Señor. Por el Santo Padre Francisco y sus intenciones para este mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Roguemos al Señor.
por los pobres, marginados, presos, los que se sienten abandonados, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los enfermos de cualquier condición, para que sientan la ayuda de Jesucristo a través de los que tratan de ayudarlos a ellos, de levantarlos de su dolor y de su enfermedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestra diócesis de Brooklyn, para que cada día sean más los que, muchachos y muchachas, que abran su corazón a Jesucristo, escuchen su voz y lo sigan. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen en su corazón la violencia como fuerza, para que se rindan al amor de Jesucristo, ablanden sus corazones al perdón y acepten que Él es la paz y el amor. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Rezamos por el eterno descanso del hermano Reinaldo Pérez, para que brille siempre en él la luz de Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Llenos de confianza en tu bondad, acudimos, Señor, ante tu santo altar, trayéndote nuestros dones, a fin de que, purificados por tu gracia, quedemos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos llenos de fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Perdonemos al hermano como Cristo nos perdona. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos
Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Oremos. Dirige, Señor, con tu Espíritu a quienes nutres con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabra, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Que pasen feliz día. Igualmente. El amor de Dios es maravilloso.